¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ya casi listos para descansar fin de semana. Los que no tienen previo hoy. Bueno, ayer terminamos lo de las poleas. La próxima semana hacemos el previo de poleas de diseño de correas. Esta tarde o mañana les mando el tema del previo anterior para que vean cómo es el enunciado y qué es lo que se pide. Y de paso lo practiquen. Algo parecido a ese problema es el previo. Algo muy sencillo, escoger el catálogo y los apuntes y seguirlos. Basta la memoria de diseño de las dos poleas. Hasta ahí. En el previo no va plano. Sebastián, cuénteme. Profe, buenos días. Profe, qué pena. ¿El parcial sería el sábado a esta hora? Como quieran. O el viernes o el sábado. Pues, profe, pues yo lo digo y pues hablo por algunos compañeros míos. Es que tenemos parcial de dinámica el viernes. ¿Sí, profe? Entonces, pues, para algunos que estamos viendo dinámica, pues sería como un poquitico más flexible poderlo dejar el sábado. Puede ser a esta hora, de 10 a 12. Sería perfecto. No sé qué los otros compañeros que están viendo, pues, estática o eso, que digan si les parece. Por mí no hay problema, lo podemos hacer el sábado, a esta hora, de 10 a 12. Es algo cortico. Profe, una pregunta, ¿cuánto tiempo nos daría para el parcial? Porque lo que pasa es que yo el sábado tengo parcial de 12 a 2 vacaciones. No, el parcial sería las 2 horas de clase, de 10 a 12, pero eso se termina antes. Si practican el tema que les envío del previo del semestre pasado, es prácticamente lo mismo, pero con otros datos, ¿no? Si lo practican y lo hacen siguiendo los apuntes y eso rinde. Sí, se puede hacer en menos de las dos. Sí. No, eso no es del otro mundo, eso no es nada raro, porque en diseño lo que importa es saber hacer. Y ahí vamos aprendiendo. Bueno, entonces quedamos el sábado, ¿sí? El sábado de 10 a 12. Y el Sí, viernes señor. vamos con el tema. Ah, profe, y otra cosita que yo le quería preguntar, qué pena. El enunciado, bueno, del ejercicio que usted nos dio, que estamos trabajando a la par y todo eso, profe, no, apenas nosotros terminemos, le mandamos bueno, todo lo de los cálculos y empezamos Las a memorias modelar de y eso diseño. se le entregaría cuando. Sí, señor, las memorias de diseño se las mandamos y apenas terminemos eso, empezamos a modelar en Solid y eso cuando se lo enviamos. ¿Eso No, ya tiene fecha? depende de cuándo terminemos. Ah, ok, vale, listo, profe. Yo creo, pues depende del caminar aquí en la clase, ¿no? Yo creo que en 2 semanas estamos terminando. ¿Cuántas semanas del semestre quedan? 5. No, podemos ir más despacio, ¿no? Los planos son corticos porque no son sino 2 poleas, 2 engranajes y un eje.
Esas son las piezas. Y hacer el montaje, eso es todo. Entonces, no es un trabajo así largo, no. Lo largo son los cálculos, la memoria de diseño, pero como se está haciendo paso a paso aquí en la clase, se supone que van al día, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en 2 semanas larguitas acabamos y ya viene la entrega de planos y listo. No, el tiempo es suficiente del, del semestre. Los Vale, planos profe, los pues entregamos una semana antes de la semana de previos, para que cuando ya estén en los exámenes finales ya no tengan nada que ver con diseño gráfico y estén libres de eso que quita bastante tiempo, ¿no? Esa es la idea, que una semana antes ya tengamos planos listos y calificamos y con eso pueden dedicarse más a las otras materias. Y el tiempo es suficiente, ¿no? Creo que quitando esta semana faltan 5 todavía, ¿no? Sí. Entonces, no, en 4 semanas ya hemos terminado todo. Bueno, entonces, estábamos en toda esta transmisión. El previo es solo correas, no más. El diseño y una transmisión de correas para tales datos, eso es todo. No tienen que meterse con todo esto que es el problema completo del trabajo, ¿no? Es un problema de correas, no más. Bueno, pero aquí en el trabajo pues sí tenemos que hacer todo. Acabamos de terminar esta parte. Sigue el diseño del eje. Entonces vamos a hablar de ejes. La forma, cómo se diseña, cómo, cómo son los cojinetes, todos los detalles de un eje. Siguiendo pues, los pasos de diseño, ¿no? Bueno, el diseño conceptual, pues su dibujito es una línea, eso no tiene. Seguimos con material. Después vamos a ver las formas. Dentro de la forma vamos a ver los tipos de apoyo, los tipos de rodamientos. Y después miramos cómo le determinamos las dimensiones y proporciones. Primero vamos a hablar un poquito del material. Es que siempre entre los primeros pasos de diseño de cualquier cosa, pues está decir de qué material se va a construir, ¿no? Lo primero, escoja el material. Vamos a hablar un poco de materiales para ejes. ¿Qué saben? ¿De qué se supone que es hecho un eje? ¿De qué material? Ya no es tan fácil como escoger material de la polea que dijimos o es hierro fundido o es aluminio fundido. Ya en los ejes es diferente. Ejes fundidos, eso no hay, eso no se hace. Pero en sí, ¿de qué material será un eje? De acero, ¿De qué? profe. ¿De qué? De acero. De acero. Exacto. Los ejes de las máquinas son de acero. El problema es que cuando uno dice este eje es de acero, pues realmente no está diciendo mucho, porque aceros hay mil y no todos los aceros sirven para ejes. Entonces hay que saber un poquito de materiales. Por eso vemos dos materias de materiales, ¿no? Materiales uno, que es composición de los materiales y cómo se fabrican. Y materiales dos, que es la selección y la aplicación de materiales específicos para ciertas piezas específicas. Entonces, voy a hablar un poquito de algunas cosas que
No sé si ustedes ya están en materiales 1, ¿sí o no? Sí, porque esa materia creo de segundo o de tercer nivel. Entonces deben estar en materiales 1. Creo que es con el profesor Quintanilla, ¿sí o no? ¿Alguien está viendo materiales 1? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí es el profe Quintanilla? Sí, Sí, señor. señor. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver aquí algo de materiales para ejes, un poquito más desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista aplicación, pero repasando algunos conceptos que ya conocen. Primero, ¿qué es un acero? ¿Alguien se acuerda? Es una aleación, ¿no? Sí. ¿De qué? De una aleación de hierro, ¿no? De hierro con carbono. Exacto. Acero en sí es una aleación de hierro y carbono. Y según las propiedades que queremos que tenga ese material, pues le agregamos ciertas cositas que se llaman componentes aleantes. Y entonces tendremos aceros aleados. Pero esos aceros hay que clasificarlos, porque los aceros que sirven para una cosa no sirven para otra. Entonces hay varias aplicaciones de aceros, hablando de ingeniería. La primera clasificación de aceros es según eso, según su aplicación. ¿Para qué cosas en ingeniería uso aceros? No solamente hablando de ingeniería mecánica. En general, las ingenierías, entre sus materiales, utilizan aceros. Y claro, es distinto lo que diseña un ingeniero civil a lo que diseña un ingeniero mecánico. Entonces, los aceros que utiliza el ingeniero civil son distintos de los que utilizamos nosotros. Un ingeniero civil que diseña Estructuras. no le entendí. Estructuras, ¿no? Estructuras es lo principal que diseña un ingeniero civil. Estructuras, la estructura de un puente, la estructura de un edificio. Y algunas de esas estructuras son todas en acero, otras son en concreto y acero. Y en algunas estructuras livianas se utiliza también aluminio estructural, pero en general utilizan acero. Y ese acero que utilizan ellos y nosotros también en los bastidores de las máquinas se llama así acero estructural. Y son aceros que sirven para eso, para puentes, para estructuras de edificios, para bastidores de máquinas, pero no sirven para hacer un engranaje, por ejemplo. Por eso se clasifican aparte como aceros estructurales. Y tienen una forma de nombrarlos. Es distinto el nombre que se le da a un determinado acero estructural que a otro acero para otra cosa. Ahorita hablamos de los nombres. Pero bueno, ya tenemos aceros para estructuras. Nosotros lo utilizamos esos aceros
en la estructura, en los bastidores de las máquinas. Ahora, nosotros, ingeniería mecánica, ¿para qué utilizamos acero? ¿Qué es lo que diseñamos? ¿De qué hemos hablado en este curso? ¿De qué? De piezas mecánicas. Eso. O sea, nosotros diseñamos máquinas. Y para diseñar máquinas, pues tenemos que diseñar los elementos de las máquinas, las piezas. Ese acero para las piezas de las máquinas es muy distinto al acero de las estructuras. Y se llama así acero para maquinaria. Entonces, los engranajes, los ejes, las levas, los cigüeñales, los resortes, las válvulas, todo eso se fabrica en acero para maquinaria. ¿Qué otra cosa que no sea máquinas diseñaremos los mecánicos? ¿Saben de algo que no sea máquina? Que toque diseñar. Profe, creo que Marcos. Bueno, pero esas son estructuras. Ah, bueno. Pero más pequeños que las de los civiles. No, a ver, por ejemplo, lo que vemos en estática, armaduras, marcos y máquinas. Todo eso es principalmente de ingeniería civil. Nosotros diseñamos marcos para las máquinas, ¿no? La estructura de las máquinas. Pero hay otra cosa importante, aparte de esos marcos, de estructuras y de elementos de máquinas que los mecánicos diseñamos. Incluso hay una materia que vemos que se llama así, eso que diseñamos. ¿Qué les ocurre? Bueno, resulta que Herramientas, profe. herramientas. Esos aceros hay que cortarlos, hay que manufacturarlos para hacer una pieza, ¿no? Por ejemplo, un engranaje, pues hay que tallarle los dientes en una máquina que se llama la fresadora. Y la herramienta que utiliza la fresadora, pues se llama la fresa. Y eso es de acero. Un eje se hace en el torno y la herramienta se llama el buril. O una barra de un eje, hay que cortarla. Y la herramienta se llama la sierra o la cegueta. Y entonces, pues, el acero con que hacemos esas herramientas no puede ser ni siquiera parecido al acero de la pieza que vamos a manufacturar. Es decir, una fresa para hacer un engranaje, el acero de esa fresa no es ni parecido al acero del engranaje, ¿no? Mismo el acero del buril para hacer el eje, pues tampoco ni se parece en nada al acero del eje. Igual las ceguetas, si yo voy a cortar un pedazo de acero con una cegueta del mismo material, al primer ceguetazo la cegueta de la herramienta se queda sin dientes y no corta nada, ¿no? Entonces son aceros muy especiales para poder cortar. Principalmente hay una propiedad mecánica que tiene que ver con eso, que se llama la dureza. Para las herramientas de corte son aceros muy, muy duros. Y el acero de un eje pues no puede ser tan duro porque no se deja mecanizar.
Entonces es un acero muy distinto. Entonces es otro tipo de aceros, el de herramientas. Hay otra cosa que nosotros diseñamos, que son máquinas o equipos para proceso de alimentos y medicamentos. Los aceros comunes de maquinaria se oxidan muchísimo, pero las piezas de una máquina para procesar alimentos o medicamentos o el instrumental quirúrgico, pues no puede oxidarse. Entonces, esos son unos aceros especiales, que son los que llamamos aceros inoxidables. Entonces, básicamente, para nuestra profesión, hay 4 tipos de aceros. Acero para maquinaria, acero para herramientas, aceros inoxidables y aceros estructurales. Para nosotros nos interesan todos, porque nosotros diseñamos de todo eso. Máquinas, herramientas, procesadores de alimentos o medicamentos y estructuras. Entonces, ahí entrarían todos los aceros. Hay unas propiedades mecánicas, o sea, el comportamiento del material, lo llamamos mecánicas, que uno quiere que determinado material tenga determinada propiedad para poderlo aplicar en algo. Entonces, eso lo ven allá en materiales, pero voy a hacer un recorrido rápido por esas propiedades para que entendamos a la hora de escoger un material para un eje, por qué escogemos eso. Entonces, primero, los materiales tienen un par de propiedades que se llama, una se llama fragilidad, frágil, y la otra se llama ductilidad. Por ejemplo, esa palabrita fragilidad es muy utilizada en el lenguaje común, en el lenguaje popular, pero eso es una palabra de ingeniería, es una palabra de materiales, que en el lenguaje popular se le da cierto uso. Y así hay varias propiedades que en el lenguaje popular tienen un significado al de la ingeniería y otras ni parecido. Por ejemplo, cuando a uno le dicen que algo es frágil, ¿qué entiende? ¿Qué le pasa a un material frágil? El concepto que uno tiene de eso. Que se quiebra fácilmente. Eso. En el lenguaje popular significa eso. Que eso como que se quiebra muy fácil, como que no aguanta. Incluso le escriben delicado, frágil, este lado arriba. Mejor dicho, trátelo como un huevito. Eso en el lenguaje popular. Es más o menos que aguanta poco. Ya en la ingeniería no significa nada de eso. La fragilidad no tiene que ver con cuánto aguanta. Cuando a uno una pieza le aplica una fuerza, suceden 2 cosas. Por dentro siente algo que llamamos esfuerzo. El esfuerzo es la fuerza por unidad de área. Y el material por dentro tiene una capacidad para resistir ese esfuerzo, que se llama resistencia, que viene de la fuerza de atracción intermolecular en los materiales, ¿no? Sabemos que de la química, que las moléculas de un material se atraen unas con otras.
y que esa fuerza de atracción entre las moléculas pues varía según el material, ¿no? Entonces tenemos materiales que están en estado sólido, que, que son sólidos y conservan la forma del cuerpo, porque esa fuerza de atracción intermolecular es muy grande. Entonces mantiene las moléculas juntas y el cuerpo tiene forma. Pero hay otras sustancias, otros materiales, que la fuerza de atracción entre las moléculas es más pequeña. Entonces no conservan la forma, que son los líquidos. El líquido solo conserva la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Pero si lo suelto se desparrama. No conserva la forma porque la fuerza de atracción intermolecular es más pequeña que en los sólidos. Y hay otros que es peor, ¿no? Que los gases, que la fuerza de atracción intermolecular es muy bajita. Y entonces el material, la sustancia se expande en el ambiente porque no es capaz de mantener las moléculas juntas. Bueno, entonces esto de la resistencia, incluso tenemos una materia que se llama así, resistencia y materiales, pues es para los cuerpos. Un eje es un cuerpo, una barra, ¿no? Donde la fuerza de atracción intermolecular es muy grande y por eso conserva la forma de cuerpo. Entonces suponga que ese eje le aplica una fuerza de tensión, tira. Esa fuerza de tensión produce por dentro lo que llamamos el esfuerzo, que es la intensidad de esa fuerza por unidad de área. Cuando el esfuerzo que produce la fuerza que estoy aplicando vence a la fuerza de atracción intermolecular, entonces separa las moléculas y la pieza se rompe. Y nosotros no queremos que un eje se rompa fácilmente. Entonces queremos un eje que tenga esa propiedad que se llama alta resistencia. Otra propiedad, aparte de las dos que ya nombré. Ahorita vuelvo a las primeras. Aparte de eso, cuando yo agarro la barra, haga de cuenta un caucho, y tiro, veo que se estira. Ese cambio en la longitud se llama deformación. Hay una propiedad mecánica que se opone a la deformación, así como la propiedad mecánica que se opone a los esfuerzos se llama resistencia. A la deformación también hay una propiedad que se opone, que se llama rigidez. Entonces, cuando el cuerpo es rígido, es porque le aplico una fuerza muy grande y se deforma muy poquitico. Quiere decir que se opone mucho a ser deformado. La fragilidad y la ductilidad tienen algo que ver con deformación, ambas. Un cuerpo es frágil si está a punto de romperse y la deformación no se nota. Lo esforzamos, ya va a vencer la fuerza de atracción intermolecular, se va a separar la pieza en pedazos y uno mira y lo ve todo bonito todavía, no se ha deformado. Y ya está a punto de romperse. Entonces, en ese caso, decimos que el material es frágil. Un material frágil es aquel que está a punto de romperse y la deformación no se ve. Él prefiere romperse antes de que le noten que se deformó.
Eso es frágil. Fíjense que no está diciendo si aguanta mucha fuerza o no. No, es un material que dice, no, yo prefiero romperme antes de que se me vea la deformación. El dúctil es al contrario. Son materiales que uno le aplica la carga, al principio no se ve la deformación, pero de pronto se nota que la pieza se está retorciendo, se está volviendo como un 8, se deforma y se ve la deformación, pero no se rompe todavía. Eso es lo contrario de la fragilidad. La fragilidad, empiezo a esforzarlo y ya se va a romper y no se ve la deformación. El dúctil, empiezo a aplicarle fuerza y se ve la deformación, pero todavía no se va a romper. Completamente al contrario. Entonces, esas propiedades, fragilidad y ductilidad, son muy importantes a la hora de escoger un material para una aplicación. Por ejemplo, estoy diseñando la estructura de un techo, un edificio, un coliseo con estructura metálica y estoy diseñando el techo. Uno querría que el acero sea frágil o que sea dúctil. Uno querría que cuando lleguen cargas altas, la estructura se vuelva como un 8, se deforma mucho, pero no se deja romper. O prefiero que cuando lleguen las cargas altas, la estructura se ve muy bonita, toda derechita, pero nadie sabe que está a punto de romperse. En el primer caso le puse material dúctil. En el segundo caso le puse material frágil. ¿Qué preferiríamos? Que sea dúctil. Que sea dúctil. Uno prefiere que una estructura de un techo o de un puente sea dúctil para que avise cuándo se va a romper. Porque en el dúctil, por ejemplo, si llega un huracán, una tormenta, uno vería que el techo se está escurriendo, que eso va a fallar. Se ve la deformación si es dúctil. Y entonces tiene tiempo de salirse del edificio. Pero si es frágil, toda la estructura se ve muy bonita, derechita, bien hechecita. Y cuando dices que se rompió y se vino abajo y mató un poco de gente, ¿no? Entonces, eso de las propiedades mecánicas es muy importante conocerlas para poder escoger el material adecuado para esa pieza. Hay materiales que se rompen muy fácilmente. Uno no querría que el cigüeñal del motor del carro se rompa facilito, porque hasta ahí llega el motor, ¿no? Entonces, lo que se opone a que se rompa es la resistencia. Así que uno querría que el material de un cigüeñal pues sea de muy buena resistencia. Tengo que escoger un material adecuado, de muy buena resistencia. Hay otra propiedad que se llama dureza. La dureza es la propiedad que se opone al desgaste, a la fricción, a ser rayado. Entonces, si voy a cortar un pedazo de acero, tengo que hacerlo con una cegueta. O si voy a tallar un eje, tengo que hacerlo con un buril. Pero si el buril no tiene buena dureza, una alta dureza, entonces cuando la herramienta entra en contacto con el acero que voy a cortar, se desgasta por la fricción entre los dos
y pierde el filo, entonces no me sirve para cortar. Cuénteme, Herbey. Profe, si uno puede definir si es dúctil o es frágil según la resistencia al material o no depende de ella. No, no son directamente proporcionales. Ahorita miramos de qué depende cada una. Eso lo vemos bien en materiales y en resistencia a materiales. Pero ahorita lo menciono porque es importante tenemos que escoger el material del eje que vamos a diseñar. Entonces, estaba hablando de la dureza. Si voy a diseñar una cegueta, lo contrario de dureza es blando. Los materiales son duros o son blandos, lo que hablaba en los cojinetes, ¿no? Para poder cortar, las herramientas cortan por fricción y eso produce desgaste. La propiedad que se opone al desgaste es la dureza. Entonces yo quiero, para una cegueta, para una fresa, para un buril, que son herramientas, quiero materiales que no se me desgasten, así las fuerzas sean grandes, que el desgaste sea mínimo. O sea, que la fricción no los dañe tan rápido. ¿Para qué? Para que no pierda el filo. Porque si la herramienta pierde el filo, pues no es capaz de cortar el acero. Entonces, los aceros para herramientas son extremadamente duros. Por eso. Porque necesito dureza para que no me pierda el filo cuando estoy cortando. Hay otra propiedad importante que se llama tenacidad. La tenacidad es la propiedad del material que se opone a la falla por impacto. Es decir, cuando las cargas son de golpe. Entonces, si no quiero que al primer golpe se rompa, pues tengo que poner un material que sea tenaz, que sea capaz de aguantar los golpes, las cargas de impacto. Entonces, fíjense que no es lo mismo escoger el acero para el eje de un ventilador o para el ejecito que vamos a diseñar, que escoger el acero para el cigüeñal del motor. Porque la carga en el motor tiene dos características graves. Primero, lo que se produce allá es una explosión. Y es literalmente eso, una explosión. Y una explosión es un impacto, pero severo. Aparte de eso, esa explosión sucede una explosión cada 2 vueltas del cigüeñal. Fue lo que vimos en el motor, ¿no? Así que si el motor va en 4.000 revoluciones por minuto, entonces en un minuto produce 2.000 explosiones. O sea, se repite la explosión 2.000 veces en un minuto. Son dos cosas muy graves para la pieza. El impacto, que es el tipo de carga más peligroso que hay, y la repetición. Todo lo que se repite produce fatiga. A uno mismo, a uno le ponen a repetir una acción 10 veces y ya está cansado. Pues imagínense, repita 2.000 veces en un minuto y siga así todo el día. Pues el material se fatiga. Entonces, el acero que escoja para el cigüeñal tiene que, por un lado, tener muy alta resistencia a la fatiga.
porque la carga repetida es muy intensa, 2000 o más veces en un minuto. Y tiene que tener una muy buena tenacidad, porque la carga que le llega es la producida por la explosión. Y eso es impacto. En cambio, el ejercicio que estamos diseñando, que estamos haciendo en la clase, pues va a ser para mover la transmisión de un ventilador. Y en un ventilador la carga es continua, constante, no se repite, sino que permanece ahí quieta. Entonces no tiene fatiga, o si la tiene muy baja. Y el funcionamiento es armonioso. Eso no tiene sobrecargas, no tiene impacto. Así que mi eje, el que vamos a escoger, no tiene que ser ni tenaz ni con buena resistencia a la fatiga. Pero son muy distintos los dos materiales. El del cigüeñal del motor y el de un eje cualquiera como el que vamos a diseñar. Eso depende de las propiedades mecánicas. Ahora, ¿qué le da determinadas propiedades mecánicas a un material? Acabamos de decir que acero básicamente es hierro y carbono. Eso es lo que llamamos acero ordinario, cuando solo tiene hierro y carbono. Si le agregamos otras cositas, cromo, níquel, molibdeno, entonces ya hablamos de aceros aleados. Esas cosas que se le agregan son para mejorar determinadas propiedades mecánicas. O sea, el acero se puede diseñar, la composición del acero para que dé determinadas propiedades mecánicas que necesito en una aplicación particular. Por eso hay Hiwemil aceros, ¿no? Esas propiedades mecánicas van a cambiar en primer lugar por los porcentajes entre hierro y carbono. Si cambio la proporción entre hierro y carbono, cambian las propiedades mecánicas. Si aparte de eso le agrego cromo o níquel o molibdeno o cualquier componente aleante de esos, pues mejoro ciertas propiedades mecánicas de todas estas y otras que hay, que acabé de nombrar. Entonces los fabricantes de acero, las acerías, producen Hiwemil aceros, distintas combinaciones de hierro y carbono para los aceros ordinarios y distintas combinaciones con componentes aleantes. Y esos porcentajes los distinguimos desde el nombre. Entonces, el nombre que reciben los aceros para elementos de máquinas, los aceros para maquinaria. Primero, ¿quién le da el nombre a esos aceros? Pues hay organizaciones de ingeniería y de producción de materiales que han estandarizado las cosas, han fijado las normas para la producción de materiales y le han dado el nombre a los aceros. Para los aceros para maquinaria, por aquí en esta parte del mundo, trabajamos con la clasificación que nos dan dos organizaciones de ingeniería de materiales. Una se llama la SAE, está en alfabeto griego. Lo malo es que este tablero está dando guerra. Es una organización de ingeniería que le da nombre a los aceros para maquinaria. Los que nosotros utilizamos es la SAE. La otra se llama la AIC.
estas dos organizaciones se pusieron de acuerdo. Nombrar un acero SAE o nombrar un acero IC es lo mismo. SAE quiere decir Sociedad de Ingeniería del Automóvil, Society of Automotive Engineering. Y IC es American for Iron and Steel Institute. Instituto Americano para el Hierro y el Acero. Iron and Steel. Americano y Instituto. Instituto Americano para el Hierro y el Acero. Y la SAE es la Sociedad de Fabricantes de Automóviles o Ingeniería del Automóvil. Todo lo que tiene que ver con automotriz. La nomenclatura que nosotros utilizamos para aceros de maquinaria es la de ellos. SAE y IC. Y es la misma. Y ellos nombran sus aceros con 4 dígitos. Los dos primeros, estos dos, esos indican el tipo de acero. Y los otros dos, estos, indican el porcentaje de carbono que ese acero tiene. Porcentaje de carbono. Entonces, por ejemplo, uno nombra acero SAE 1010, 1020. Al decir acero SAE y dar esta nomenclatura, eso se sabe que esos aceros son de elementos de máquinas. Eso no es acero estructural. Los aceros estructurales se nombran de otra manera. No es acero inoxidable, también se nombra de otra manera. No es acero para herramientas, eso tiene otro nombre. Esto es para acero de maquinaria. Cuando los dos primeros dígitos, como en este caso, son un 1 y 0, significa que eso es un acero al carbono. Es decir, es un acero ordinario. Aceros ordinarios son los que solo tienen hierro y carbono y no se les agrega más nada. Solo hierro y carbón. Son los más baratos. Y el 20, aquí, pues indica cuánto carbono tiene en porcentaje. Pero no quiere decir 20% de carbono. Se dice tiene 20 puntos de carbono. Eso significa 0.20% de carbono. 0.20. Ningún acero para maquinaria alcanza al 1% de carbono. Es decir, el 10-100, por ejemplo. No existe. Para maquinaria. Para herramientas sí. Para maquinaria no. En los aceros de maquinaria, el que más carbono tiene es el de los resortes. Los resortes que vimos en el embrague, los resortes que vimos en el freno. Eso es un acero para resortes. El 1090 significa que tiene 0.90% de carbono. 0.90, no alcanza el 1%.
Cuando los dos primeros números cambian, por ejemplo, uno puede hablar de un acero IC, que es lo mismo que el SAE, 4340. Entonces, este 4 y 3 significa que ya no es acero que tenga solo hierro y carbono. Tiene otros componentes aleantes. La IC y la SAE tienen una tabla donde le dan el significado de estos números. Esa tabla la encuentra uno en cualquier libro de diseño de máquinas, primero o segundo capítulo. La tabla IC o SAE. Por ejemplo, si voy y miro la tabla del 4340, allá la tabla me dice, eso es un acero que se le agregaron componentes aleantes, cromo, níquel y molibdeno. Y ahí la tabla dice cuánto por ciento de cromo, cuánto por ciento de níquel y cuánto por ciento de molibdeno. Y le dice, eso le da un material, un acero de muy buena tenacidad y muy buena resistencia a la fatiga. O sea, aquí se diseñó un acero, el 4340, echándole cromo, níquel y molibdeno para dar buena tenacidad y buena resistencia a la fatiga. Entonces, en el cigüeñal del carro, ¿cuál utilizo? ¿El 1020 o el 4340? ¿Cuál pondrían? De acuerdo a la charla que llevamos. El 4340. 340. Ya dijimos por qué. Al cigüeñal le llega el impacto de la explosión. Quiere decir, necesito tenacidad. Al cigüeñal le llega la carga repetida tantas veces por minuto. Quiere decir, necesita buena resistencia a la fatiga. Eso es este acero con estos aleantes. Y así, si cambio los componentes aleantes y cambio el porcentaje de carbono, pues voy cambiando las propiedades. Entonces, la tabla de la IC o de la SAE me da la cantidad de aceros que hay con sus componentes aleantes y me dice qué propiedades mecánicas tiene para que yo sepa, de acuerdo a mi aplicación, qué es lo que voy a diseñar, qué tipo de acero me sirve y así escoger el material. Cuando necesito mejorar propiedades no especiales, porque esto de fatiga y tenacidad son condiciones muy especiales. Necesito mejorar la dureza. Necesito un material muy duro para una herramienta. Bueno, eso ya no cabe aquí, pero ese tendría muy alto porcentaje de carbono, más que los de maquinaria que llegan hasta 90, 0,9% de carbono. Un acero para una cegueta, para una fresa, pues tendrá por ahí 1.2, 1.3, 1.4% de carbono. El 10-140, si se nombrara así, pero eso ya no se nombra así, ¿no? Los aceros para herramienta tienen otra clasificación, que ya no es esta. Por eso no digo, por ejemplo, 10-140, 0.140% de carbono. Eso ya no existe, porque eso es para maquinaria. Y ese porcentaje de carbono en maquinaria no se ven. El acero para herramientas, que tiene otra forma de nombrarlos.
allá en cualquier libro de diseño están cómo se nombran, cuánto carbono tienen, cuánta dureza agarran, etcétera. Si aumento el porcentaje de carbono, entonces mejoro la dureza. Pero tiene un inconveniente, que si aumento el porcentaje de carbono, el material se me vuelve frágil. Entre más alto porcentaje de carbono tenga, más frágil es el material. Y fragilidad casi que no queremos en ningún lado. Uno quiere saber si la pieza va rumbo a la falla. Y eso se nota en la deformación. Cuando la empieza a volverse como un 8, se está deformando. Eso es porque va rumbo a la falla. Pero las piezas que se vuelven así son de un material dúctil. Si no es dúctil, no se deforma, que se vea. Eso es fragilidad. Entonces, los aceros para herramientas son supremamente frágiles. La herramienta prácticamente no se deforma. La herramienta se quiebra, pero no se deja deformar. Porque es frágil. Un eje antes de romperse se vuelve como un 8. Es dúctil. Entonces, como la mayoría de veces, sobre todo en elementos de máquinas, uno no quiere fragilidad, entonces necesita que el acero sea dúctil. De acuerdo al porcentaje de carbono, los aceros se clasifican en bajo carbono, medio carbono y alto carbono. Los de bajo carbono son entre 10 al 40 más o menos. Eso es lo que llamamos bajo carbono. Del 10-10 al 10-40 o del 43-10 al 43-40, por ejemplo. Eso es bajo carbono. Los de medio carbono son entre el 40 y el 60-65. 0,65% de carbono. Eso los catalogamos como medio carbono. Y después de ahí, más de 65 puntos de carbono son frágiles, son alto carbono. Entonces, los de bajo carbono son muy dúctiles. Uno en el techo de una estructura quiere un acero muy dúctil. Así que los aceros de las estructuras son muy dúctiles. Esos tienen por ahí entre 0,15 a 0,25% de carbono, no más. Está entre los muy dúctiles. ¿Por qué? Porque yo quiero saber que esa estructura se va a venir abajo para poder salirme de ahí. Una característica de los aceros de estructuras es eso. Son muy dúctiles. Por tanto, son de bajo carbono. Los aceros para ejes, engranajes, levas, válvulas, son o de bajo o de medio carbono. Los de medio carbono no son muy dúctiles, pero son dúctiles. Tienen ductilidad todavía. No tan alta como los de bajo carbono, pero son dúctiles. Entonces, para maquinaria uno utiliza bajo carbono y medio carbono. Los de alto carbono son frágiles. No se les ve la deformación.
como el acero para el resorte. El resorte se deforma, pero en sí el alambre se deforma como un todo, como pieza, ¿no? Pero sí, en sí un punto del alambre no se deforma. Es muy poquitico, porque ese material es frágil. Tiene un alto porcentaje de carbono. Les pido un segundito, voy a responder aquí una llamada. Bueno, entonces lo que queda es que para mejorar determinadas propiedades mecánicas cambiamos el porcentaje de carbono o los componentes aleantes.
a mayor porcentaje de carbono, el material es más duro, más frágil, pero también es más resistente. Ya romper la pieza va a ser más difícil, porque es más resistente. Lo que pasa es que en el diseño de elementos de máquinas tenemos que hacer un compromiso entre resistencia y ductilidad. No puedo sacrificar la ductilidad por tener muy buena resistencia. O tampoco puedo sacrificar la resistencia por tener muy buena ductilidad, ¿no? Hay que buscar el punto intermedio. Ya para condiciones especiales como tenacidad, fatiga, ahí ya nos toca es jugar con los componentes aleantes. Mirar qué componentes aleantes se le agregan al hierro y al carbono para mejorar esas propiedades. Entonces, así se clasifican los aceros para maquinaria. Por eso algunas piezas allá en los trabajos decía algo así como acero AIC 3140, cosas así. Eso es esto, ¿no? Primeros números, aleación, segundos números, porcentaje de carbono, y al ver eso se sabe que eso es un elemento de máquina. Esos son materiales para elementos de máquinas. Para estructuras es diferente. Por ejemplo, el acero de las vigas, de las columnas de un puente, de un edificio, eso es una estructura. Esos aceros lo clasifica la ASTM. Que quiere decir American Standard for Testing Materials. Estándar o norma americana para ensayo de materiales. Eso es lo que significa. Ellos clasifican los aceros para estructuras con sus propiedades. Bueno, las propiedades del acero de estructura son muy simples, porque uno quiere que tenga una resistencia aceptable y que sea dúctil. Eso es lo que se requiere en una estructura, no más. En cambio, en el diseño de máquinas, pues cada pieza tiene unas condiciones de trabajo diferentes y necesitará unas propiedades mecánicas diferentes. Por eso la variedad de aceros de maquinaria es muchísimo más amplia que la variedad de aceros para estructuras. Entonces, en estructuras, por ejemplo, hablaremos de acero ASTM A36. Así, A36. Cuando uno ve eso, sabe que esto es un acero para una estructura. Ya no se imagina que es para un eje, un engranaje, nada de eso. Porque es una manera muy diferente de nombrar. Y el número significa la resistencia del material en libras por pulgada cuadrada. Entonces, esto es un acero para una viga de un edificio, por ejemplo, que aguanta, sin romperse, 36.000 libras por pulgada cuadrada, o 36 KSI, que es kilolibra por pulgada cuadrada. Hay otro muy utilizado, por ejemplo, el A42. Lo mismo. Aguanta 42.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia antes de romperse. Bueno, eso es a grandes rasgos un poquito de conocimiento de aceros para que sepamos de qué estamos hablando ahora que tenemos que entrarle a diseñar el eje. Para nosotros, pues lo que más diseñamos es maquinaria. Entonces,
De esto, la que más nos interesa es la clasificación SAE, y ahí sí. Acero para herramientas tiene otra clasificación. Acero inoxidable tiene otra clasificación. Todo lo que es piezas para máquinas, pues están aquí. Y ya sabemos algo de sus propiedades mecánicas, cómo se varían, cómo se mejoran y en qué influyen en el diseño. Bueno, ahí ya más o menos conocemos aquí todo el material. Entonces, para este eje, que es un eje normalito que vamos a diseñar, no tiene fatiga, no tiene impacto, no necesito tenacidad, pues escojo un acero común y corriente. Entre más porcentaje de carbono tenga, es más costoso la barra de acero. Si es acero aleado, no acero ordinario al carbono, pues es más costoso, ¿no? Entonces, en la selección del material, pues primero juega importancia las propiedades mecánicas que necesito para lo que voy a diseñar. Y segundo, los costos. Yo no quiero, por ejemplo, utilizar 4340 en el eje que voy a diseñar, porque sé que es un material muy costoso, porque es de los mejores aceros que hay, porque es para condiciones muy especiales, impacto y fatiga. Entonces, para lo que voy a diseñar, que es un eje normalito, pues ¿para qué voy a querer impacto y fatiga que no va a tener? Y sí pagar un resto de plata por ese material. En ese caso, pues prefiero un acero ordinario al carbono, sin componentes aleantes, y que me dé una buena resistencia con una ductilidad aceptable. Un 1035, un 1040, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos acá. Entonces, para nuestro eje, primero, escoge el material. Escogimos un material barato por las condiciones de funcionamiento que voy a tener. Y barato es un 10. Y con buena resistencia y aceptable ductilidad, pues el 1030. Ha podido ser el 1035, un poquito más de resistencia, el 1040. ¿Cuál va a ser la diferencia en la pieza? Que me va a cambiar el diámetro, ¿no? Si por decir algo con 1030 me da 35 milímetros de diámetro de eje para que aguante, pues con 1040 de pronto no me da sino 30 milímetros. Más delgado el eje. ¿Por qué? Porque el material aguanta más, ¿no? Eso es. Porque al cambiar el material, cambio la resistencia. Bueno. Entonces, listo lo de material. Ahora sigue hablar de la forma del eje. Pero el eje va apoyado en cojinetes. Y ya vimos que los cojinetes ¿dónde están los cojinetes? Por aquí. Ya hicimos una introducción a los cojinetes. Ahora vamos a profundizar un poco. Vimos que hay dos tipos de cojinetes. Tengo que hablar de cojinetes porque tengo que hablar de bujes y rodamientos, porque no hay ejes sin cojinetes. Eje en el aire no hay. Tengo que apoyarlos. Y el eje me va a cambiar un poco la forma según el cojinete que ponga. Pues por eso retomamos el tema de los cojinetes. Tenemos bujes.
El buje es, ya dijimos, un tubo, como en el caso de cigüeñal y biela, un tubo pero partido en dos que llamamos casquetes. Esos son cojinetes de deslizamiento o bujes. Y los otros son cojinetes de rodadura o rodamientos, que son así. Recordemos que la forma del cojinete, sea buje o sea rodamiento, cambia según la carga que le llegue. Entonces, ¿cómo opera este cuento? ¿Cómo es el asunto de la carga? Resulta que aquí vamos a diseñar este eje. A ese eje le mete fuerza la polea y le mete fuerza este engranaje. Las fuerzas que llegan a una polea o a un engranaje pueden ser radiales puras, pueden ser axiales, fuerzas en la dirección del eje, o pueden ser mixtas, radiales y axiales a la vez. Eso depende de qué va montado en el eje. Entonces, recordando algo que dijimos antes, las poleas, las ruedas para cadena y los engranajes rectos meten al eje cargas radiales. Esa carga que llega al eje, que es radial, se va a apoyar en los cojinetes. Entonces, si la carga es radial en la polea, en el eje también es radial. Y en el cojinete, como es la reacción, pues también es radial. Va dirigida hacia el centro del eje, hacia el centro del cojinete o hacia el centro de la polea. Las poleas, las ruedas para cadena y los engranajes cilíndricos rectos, los tres, solo producen carga radial. Así que necesita un cojinete que sea capaz de soportar solo carga radial. Eso se ven así. Este es el cojinete. Supongamos es un buje, un tubito. Obviamente ese tubo está anclado a la estructura, atornillado. Normalmente es atornillado, no soldado. Está anclado a la estructura. Y aquí por dentro, pues llega el eje con un pequeño juego para que el eje pueda rotar. Entonces, el viaje de la carga es de la polea al eje y del eje al cojinete. Pues cuando decimos carga radial, depende de la inclinación de las correas. Pues la carga radial es porque puede venir así, ¿no? No importa inclinada, es porque la correa va inclinada, entonces la carga que hace la correa sobre la polea y esta sobre el eje, pues va inclinada. Pero va dirigida al centro. Por eso decimos que es radial. O puede venir aquí. En todo caso, como venga, la carga va dirigida hacia el centro del eje y del cojinete.
Entonces decimos que eso es carga radial. ¿Cuándo sucede así? Cuando lo que va en el eje son poleas, ruedas de cadena o engranajes rectos. Los engranajes helicoidales, los engranajes cónicos y los engranajes de tornillo producen ambas cargas, axial y radial. Entonces, si este cojinete es así nomás, este es el tubo y ahí está metido el eje que está rotando y no tiene ninguna pestaña que impida que el eje se mueva a lo largo, pues es un cojinete de carga radial. Si a esto le llega una carga axial aquí en la dirección del eje y tira del eje o empuja el eje hacia el fondo, pues lo saca. Porque este cojinete es radial. Eso depende del diseño del cojinete, como se ve aquí. Entonces aquí es simplemente el tubo y el eje está metido ahí. Claro, si aquí yo aplico carga para arriba, por abajo, o hacia el frente, o hacia atrás, pues es radial, es capaz de soportarlo, ¿no? Aquí está en corte, pero es un tubo y el blanco es un eje. Pero si meto una carga aquí en la dirección del eje, pues como aquí hay un hueco, el diámetro del hueco del cojinete es más grandecito que el del eje, pues lo empuja y lo saca. No es capaz este cojinete con la carga axial. Por eso decimos que es un cojinete radial, un buje radial. En rodamientos es este, un rodamiento rígido de bolas. Ahora que veamos clasificación de los rodamientos, pues miraremos estos. Este no es capaz con carga axial. Si le meto carga axial, lo desbarata. El símbolo es aquí, aquí se ve así. Se ve que si empujo el eje, pues se sale. Lo mismo aquí. Bueno, ahora tenemos este montaje, donde el tubito, que aquí ya es un anillo, este es aquí. Y el eje tiene una pestaña que empuja el anillo acá. Y el anillo, que es el cojinete, se apoya en la pared de la caja o del bastidor. Y aquí el agujero de la pared es grande y la punta del eje pasa allí derecho. No lo toca. Entonces fíjense que si aquí en este llega una carga así, radial, dirigida hacia el centro, lo saca, porque el buje no está apoyado lateralmente en nada. Y el eje no se va a apoyar en la pared de la caja. Por eso aquí el agujero es grande. No le da apoyo. Entonces, este buje no es capaz con la carga axial porque no tiene lateralmente en dónde apoyarse. No es capaz con esta. Pero sí es capaz de darle apoyo a esta. Bajando. Cuando meto una carga así axial, esa carga empuja el eje. La pestaña empuja el buje, el anillo. Y el buje se apoya aquí en la pared de la caja. Entonces le da apoyo axial. Ese apoyo axial se llama de empuje. Entonces, este es un cojinete de empuje. Solo puede con fuerzas axiales. No puede con la fuerza axial.
Ahora, puede con fuerza axial, pero hacia abajo. Le da apoyo aquí. Pero si la fuerza axial es hacia arriba, si la fuerza axial viene así, entonces esa fuerza empuja el eje. Y entonces aquí el eje se despega de la pared de la caja y despega el buje de ahí y no es capaz de darle apoyo. O sea, así como está el diseño, es capaz con fuerza axial, pero bajando, subiendo no. Entonces decimos que es un cojinete de empuje de efecto simple. Es capaz para un solo lado, bajando, para arriba no. Este es el símbolo de eso. Cuando tengo pestaña por ambos lados, entonces me lo apoya subiendo y me lo apoya bajando. Apoyaría en ambos sentidos, hacia un lado y hacia el otro. Decimos que es un cojinete de empuje de doble efecto. Empuje es así, un tubito, un anillo. En rodamientos es así. Dos aros, los balines en medio y su símbolo así. Aquí ya tenemos una variación, una combinación entre estos dos. Esta parte lateral al eje es este, que es capaz con la fuerza radial. Y esta parte aquí de frente del anillo es este, que es capaz con la fuerza axial. Entonces decimos que este cojinete es mixto, porque es capaz con carga radial y carga axial, pero es mixto de simple efecto, porque es capaz con la carga axial, pero así. Aquí empuja, la pestaña empuja el anillo y lo apoya en la caja. Es capaz de darle soporte a esta fuerza. Pero si la carga axial viene al revés, viene así, entonces aquí no puede darle apoyo. Saca el eje, porque aquí no tiene pestaña, el eje. Entonces lo saca. No es capaz con la carga axial hacia la izquierda. Por eso decimos que es mixto. Mixto se refiere a que puede con las dos cargas, radial y axial, de efecto simple, porque es capaz, pero con un solo sentido, del empuje. Así es la forma del buje. Mixto. El rodamiento mixto es parecido a este, pero tiene una pequeña diferencia para poder hacer la carga axial. Aquí se ve que los aros, aro exterior y aro interior, tienen una pequeña curva aquí, donde está el balín. Esa curvita alrededor de todo el aro se llama la pista. Por ahí va rodando los balines a medida que esto gira. El balín rueda. En estos, que son solo radiales, esa pista es muy suavecita. De modo que si aplico aquí una carga axial, saque el anillo de ahí y desbarate el rodamiento. Este que sí me puede soportar carga axial, tiene por un lado en el aro superior, en el aro de afuera, la curva más profunda. Y por el otro lado me sale plano, el aro exterior. El aro interior, el de adentro, este, tiene por el otro lado, contrario al del exterior, la curva profunda. Y por aquí sale plano.
Entonces este rodamiento es capaz con la carga radial. La carga siempre llega al aro interior, no al exterior. O sea, la carga llega a la polea o al engranaje, del engranaje al eje y del eje al rodamiento o al buje. Entonces, la carga la trae el eje y el aro interior está montado en el eje. Por eso la carga la trae el aro interior, aquí. La fuerza, bien, si viene fuerza axial aquí, así, empujando el aro interior, esa fuerza empuja el aro. El aro empuja la esfera aquí. Por la pestaña alta no puede pasar. Entonces se apoya en la esfera aquí. La esfera recibe la carga aquí y la traspasa al aro exterior acá. Aquí arriba tampoco puede pasar la esfera. Entonces le entrega la carga al aro exterior y el aro exterior se le entrega al bastión. Entonces es capaz con esta carga empuje hacia la izquierda. Pero como las pistas aquí son así, plano por este lado y plano por este lado. Si la carga axial me llega aquí al aro interior, así, entonces cuando la fuerza empuja este aro, aquí no tienen que trancarse y lo sacan. No tiene cómo transmitirle la carga a la esfera. Y el arrastre aquí también lo saca. La esfera no se detiene aquí tampoco. Entonces el rodamiento se desbarata. Así que es capaz con carga axial, pero solo hacia la izquierda. Esta derecha no es capaz de soportarla. Y como en lo demás es parecido a esto, pues es capaz con la carga radial. Entonces es un rodamiento de bolas mixto. Carga radial, carga axial. En los de bola se llama rodamiento de contacto angular, porque el contacto en este punto y aquí en este punto, la línea de contacto forma un ángulo. Por eso se llama contacto angular. Bueno, en la próxima clase, ya entendiendo esto, los cojinetes cómo actúan, miramos los distintos tipos de rodamiento que hay para distintas aplicaciones de carga, carga radial, carga mixta, carga de empuje, carga mixta de doble efecto, cómo es el rodamiento para que pueda hacer carga, empuje en ambos sentidos. Veremos todos los tipos de rodamiento que existen y cuándo se aplica uno u otro, para luego sí pasar al eje. Bueno, por hoy se nos agotó el tiempo, entonces yo mediante nos vemos el viernes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta Chao. luego, profe, gracias. Hasta luego.